Entonces, si bien planteo que cómo puede ser mi revista elegible para el Plan S, pues en primera instancia tendría que ser, eh, aunque no necesariamente, y esto es interesante, tendría que ser de APC, pero hace poco me enteré que la llamada lista blanca del Plan S incluye revistas no solamente que cobran APC, sino que también van a estar ahí revistas en el modelo Diamante. Y esta es la primera respuesta de por qué nos interesaría también a los latinoamericanos. Entonces, adoptemos o no el modelo de APC, también podríamos estar en la lista blanca del Plan S. Ajá. Entonces, les decía, la lista blanca dará posibilidades de que muchos investigadores que tengan el interés de publicar también en revistas latinoamericanas, ubiquen a nuestras revistas y publiquen en ellas, independientemente de que no pase por el pago de una PC, ¿no? De un pago por procesamiento. Pero también nos conviene conocer el modelo para ver en primera instancia cómo se está moviendo este asunto del acceso abierto a lo largo del mundo, en las diferentes regiones, y también si los editores latinoamericanos consideran en algún momento convertir sus revistas a un modelo dorado, a un modelo de APC. Yo sé que el tema y los, eh, las ideas acerca de la introducción del APC o no a Latinoamérica está polarizado y existen opiniones muy fuertes en contra de la práctica del APC dentro de lo que llaman el ecosistema de acceso abierto latinoamericano, que ha vivido sin eso, sin los pagos por publicar. Pero tenemos que ir viendo cómo se desenvuelve la realidad, qué tan sustentables siguen siendo nuestras revistas, qué tanto interés siguen teniendo nuestras instituciones en mantener y en hacer crecer a nuestras revistas académicas, y dependerá de cada institución o de cada editor definir el modelo sobre el cual quiera hacer sustentable su proyecto editorial. Todo esto parte, por supuesto, del acceso abierto, y lo que les muestro ahora en pantalla es el inicio del acceso abierto a través de las llamadas 3B, la iniciativa de Budapest, la de Bethesda y las declaraciones de Bethesda y Berlín, por ahí de 2002, 2003, y pongo ahí, mientras tanto, en Latinoamérica, puntos suspensivos, porque curiosamente en esos mismos años, y me tocó ser parte de ello. Fui parte del equipo fundador de Redalic y estuve en Redalic hasta 2017 como director de contenido. Entonces, bueno, me ha tocado todo, estar en primera fila y ser actor de todos estos cambios. Entonces, ahí por 2003 también surgía oficialmente Redalic. Y en 2002 nosotros ya estábamos trabajando. Entonces, al mismo tiempo, y nosotros le llamábamos libre acceso, ¿no? ¿No? Recuerdo que acuñamos ese término. Después vinieron estas tres declaraciones y se tipificó, se combinó que se llamaría acceso abierto, Open Access, con todas las características a las que nos adherimos todos aquellos que estábamos trabajando por una libre consulta del conocimiento científico generado con fondos públicos, porque básicamente se trata de eso. Aquí están los principios básicos que plantean estas iniciativas y estas declaraciones, y es la disponibilidad total para cualquier usuario de leer, descargar, distribuir, imprimir, ¿no? Incluso compartir los artículos científicos sin ningún tipo de restricciones legales o técnicas. Y la única limitación sería la integridad del trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. También a todo esto se adherirían después iniciativas como las licencias Creative Commons, que permitieron pensar en una forma distinta de compartir. Hasta antes el copyright prácticamente hacía obligatorio el que
el que se tuvieran que vender eh, los productos derivados de una obra, fuera artística, intelectual, científica, etcétera. Entonces, las licencias Creative Commons permitieron tener un marco de referencia legal para compartir obras y creaciones sin que necesariamente se mediara dinero en ello. Si bien este es el ideal, este es un ideal con el que prácticamente todo el mundo puede estar de acuerdo, porque, porque es lógico, es justo, es transparente, a la hora de aterrizarlo, de hacer realidad el acceso abierto, este tomó diferentes vías. Eh, y las más conocidas son estas, aunque no las únicas. Eh, el acceso abierto dorado, de lo que platicábamos, que es un acceso abierto que depende de cuotas por publicar. Eh, desde Latinoamérica a veces se puede tener una percepción un poco eh, extrema de esto, decir, no, pero ¿cómo se cobra por publicar? Eso es terrible. En Europa es normal, porque en Europa la comunicación científica nació como un negocio privado. Así nació, o sea, es natural, ni siquiera llegó alguien a implantarlo. Entonces, no se concibe, o se consigue difícilmente de otra manera. Y como negocio, necesita tener un modelo sustentable. Por supuesto que si hablamos de las 5 grandes editoriales mundiales, pues son mucho más que sustentables y tienen modelos de negocio que son cuestionados desde hace mucho tiempo, pero que también son tan grandes, tan monolíticos, tan implantados, eh, a los que estamos tan acostumbrados como una realidad tácita, que también es muy difícil moverlos. Y también a esa dificultad se está enfrentando el propio Plan S. Pero en fin, el acceso abierto dorado se da a través de, básicamente, pagos por publicar, donde eh, el autor sostiene los costos de procesamiento de textos y de publicación, que no necesariamente es el autor. En muchos casos el autor, ya sea por su propia institución o por fondos destinados a la investigación por fundaciones, es de donde obtiene para pagar sus publicaciones. Entonces, a final de cuentas, las revistas con modelo dorado, sean de grandes editoriales o sean más pequeñas, en muchas ocasiones lo que están haciendo es recibir fondos que están siendo ejercidos por los autores, pero son fondos de instituciones de beneficencia pública, fundaciones o fondos de instituciones públicas de educación superior. Es ahí donde le interesa al Plan S entrar como un mediador que, por un lado, garantice que esos fondos están yendo a publicaciones de calidad, que no aparezcan las llamadas revistas depredadoras, bueno, o si aparecen, que esos fondos no se destinen a esas publicaciones fraudulentas, de modo que esos fondos se aprovechen lo mejor posible en publicaciones de alta calidad, que esa es una discusión larga también, porque también de manera tácita muchas veces se entiende y se acepta sin cuestionar que las revistas de estas grandes editoriales son las de mayor calidad y todas las demás no tienen calidad. Y no es necesariamente así. Sigamos. El acceso abierto o verde, que se refiere a los repositorios, y es la facultad que tiene el autor de depositar sus artículos en un repositorio de acceso abierto, casi siempre repositorios institucionales. También ha crecido enormemente la tendencia a la creación y consolidación de repositorios institucionales universitarios y repositorios temáticos como ARCAD, que es el repositorio ejemplo, ¿no? Este repositorio de trabajos de física.
Existe un acceso abierto híbrido con revistas que cobran la suscripción, pero que dejan en abierto los artículos eh, cuyos autores paguen una cuota de APC. Entonces, son revistas en las que se encuentran artículos cerrados y artículos abiertos. Y el acceso abierto diamante, que eso era lo que platicábamos hace un momento, las revistas que no cobran a los autores y no cobran a a los lectores, pero que requieren fondos externos para su funcionamiento. Y ese es un asunto que de repente le hace un poco de ruido a los europeos del plan ese, y tienden a pensar que esta es una debilidad, que es una fragilidad financiera de las revistas y que son revistas que podrían no durar mucho tiempo. Las hay de todas, ¿no? Tenemos revistas que han durado décadas, tenemos cientos de revistas. Bueno, simplemente si vemos Redalic y Cielo, yo creo que son más de 2000 revistas, muchas de ellas muy consolidadas y con muchos años. Y también está el otro caso. Todos conocemos, y les digo, a lo largo de yo de casi 20 años en esto, pues también decenas de revistas que han surgido y han desaparecido. Pero bueno, así, esa es la realidad de la comunicación científica latinoamericana, ni buena ni mala. En este contexto, y les decía, con la idea de eficientar los fondos que las fundaciones destinan a la publicación científica, a apoyar a científicos que quieren publicar, y con la idea de hacer universal el principio del acceso abierto, surge el Plan S. Entonces, se lanza en septiembre del 2018 y ahora requiere que a partir del 2021 las publicaciones científicas que resulten de la investigación financiada por subvenciones públicas se publiquen en revistas o plataformas de acceso abierto. Claro que cumplan los requisitos que propone el propio Plan S. También para garantizar a los donantes que ese dinero está siendo bien utilizado y garantizar a los autores que van a publicar en órganos consolidados. Ahora es 2021. Originalmente lo querían lanzar para 2020, pero se vino el asunto de la pandemia y se está ahora aplicando para 2021. Y el plan cuenta con el apoyo de Coalition S, un consorcio internacional de financiación a la investigación. Entonces, así, en 2018 la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Investigación anuncian el lanzamiento de la Coalición S, cuya idea es hacer posible, factible, el acceso abierto inmediato a toda esta investigación que está siendo financiada. Vamos a ver rápidamente los 10 principios del Plan S, que son los que lo definen y lo configuran y lo delimitan. Eh, el plan S exige que los autores o sus instituciones conserven los derechos de autor de sus publicaciones y que las licencias sean preferentemente abiertas, como la Creative Commons, con solamente atribución. Es la licencia más abierta que existe en Creative Commons y permite todo tipo de uso, reuso, distribución e incluso comercialización, curiosamente, de las obras liberadas bajo esa licencia. Y que los autores conserven sus derechos puede parecer una insignificancia y esto es una profunda revolución al, al mundo de los derechos, del copyright, como se conoce, como se conocía. Esto ocurre en todos los ámbitos, no solo en la comunicación científica, ha ocurrido en el ámbito editorial y ha ocurrido en el ámbito discográfico, por ejemplo. Normalmente los autores, los artistas, los creadores han cedido
los derechos patrimoniales de sus obras a un tercero, llámese disquera, editorial, etcétera, para que éste comercialice en exclusiva la obra del autor. Cosa que dicho así puede resultar bastante inofensivo. El asunto es que muchas veces, y en la mayoría de esos contratos, el autor perdía la posibilidad de distribuir, comercializar, regalar, prestar, hacer público su trabajo. Un ejemplo que suelo poner es que desde hace muchos años Paul McCartney paga regalías por tocar sus canciones, ¿no? Y así pasa en muchos ámbitos. Ese es el asunto de perder los derechos. Y recientemente con este tipo de iniciativas, con iniciativas de acceso abierto desde uno u otro continente, desde la creación de las licencias Creative Commons, ya se cuestiona mucho el asunto de ceder los derechos. Entonces, también están surgiendo modelos de negocio donde no necesariamente se pide que se cedan los derechos. Existen también ya muchas revistas que antes lo hacían, y lo hacían, se los aseguro, les digo, conozco cientos de revistas, solamente por copiar y pegar las páginas legales de otras revistas. Es decir, estoy haciendo mi revista, vamos a ver cómo se hace este asunto de que el autor ceda los derechos. Revista fulana lo hace con este contrato, perfecto, lo agarro y lo aplico yo, sin siquiera meditarlo demasiado. Entonces, muchas de las revistas, incluso de acceso abierto, latinoamericanas, muy diamante y todo lo que ustedes quieran, tenían contratos donde pedían en exclusiva los derechos, y seguramente la sigue habiendo, los derechos de las obras que se publiquen en ellas. En fin, esto daría para una discusión larga, pero es sumamente interesante. También propone el plan ese que los financiadores desarrollen criterios y requisitos sólidos para los servicios que deben proporcionar las revistas de acceso abierto de alta calidad y las plataformas de acceso abierto, los repositorios. Se habla de revistas y de plataformas porque hay revistas únicas y hay editoriales que tienen decenas o cientos de títulos de revistas. En los casos en los que aún no existan revistas o plataformas de acceso abierto de alta calidad, los financiadores de manera coordinada proporcionarán incentivos para establecerlas y apoyarlas cuando sea necesario. Mm, es- Estamos en espera de ver cómo se aplican este tipo de cosas, porque resulta interesante. Si el plan ese también va a apoyar la creación y la consolidación de proyectos editoriales, pues sería interesante. Por eso les digo que habría que estar también abiertos a nuevas formas, nuevos modelos de publicación también en Latinoamérica, lo cual creo que también contribuiría a la bibliodiversidad, es decir, a que existan diferentes modelos de publicación, tanto en Latinoamérica o Hispanoamérica como en Europa, ¿no? En Europa también puede haber más revistas este, con modelo diamante, y en Latinoamérica también podría haber más revistas con modelo dorado. Cuando corresponda, las tarifas de publicación de acceso abierto estarán cubiertas por los patrocinadores o las instituciones de investigación y no por los investigadores individuales. Sí, o sea, no apoyan, no, digamos, no reembolsa si un investigador paga de su bolsillo. El APC lo que hace es garantizar que cierto fondo se dirija a cierto investigador para cierta revista, todo ello de manera transparente y cumpliendo estándares de calidad en las publicaciones. Y apoya la diversidad de modelos comerciales para revistas y plataformas de acceso abierto, que era un poco lo que mencionaba ahorita con la bibliodiversidad. Eh, las universidades, organizaciones de investigación y las bibliotecas tendrán que alinear sus políticas, estrategias y garantizar la transparencia. Eh, Así que este es un asunto que hace revisar a las instituciones editoras y a los propios editores en cómo están haciendo sus revistas. Yo creo que de todas formas, darle una revisada a ahorita vamos a ver los criterios, las exigencias técnicas y de prácticas editoriales que exige el plan ese. Y yo les digo que aunque en ningún momento el plan ese
dirigiera fondos a nuestras revistas, el simple hecho de cumplir todo ello las va a hacer mejores revistas y las va a ayudar a cumplir también con otros índices y otros sistemas de publicación. Para libros y monografías, los plazos que se habían propuesto, en este caso 2021, puede ser más largo. Los patrocinadores no apoyan el modelo híbrido de publicación, no es un modelo que les convenza para las finalidades que persiguen, que es de hacer un acceso abierto, universal y amplio, por lo que están haciendo los llamados acuerdos transformadores, que esto es como tratar de convencer a las revistas de que se apeguen eh, a un modelo de acceso abierto. Los financiadores monitorearán el cumplimiento y sancionarán a los beneficiarios o los concesionarios que no cumplan. Y finalmente los financiadores se comprometen a que al evaluar los resultados de la investigación durante las decisiones del financiamiento, valorarán el mérito intrínseco del trabajo y no considerarán el canal de publicación, su factor de impacto, por ejemplo, u otras métricas. Porque en ese caso, evidentemente y nuevamente, las revistas del llamado mainstream de la ciencia, las revistas de la ciencia de corriente principal, llevarían todas las ventajas porque están en los grandes índices, porque tienen factor de impacto, etcétera, y nuevamente se daría este efecto de concentración de los recursos en revistas que ya de por sí cuentan con muchísimos recursos. Esto es lo que les comentaba, que es un acuerdo transformador, una serie de estratégicas para alentar a los editores por suscripción a realizar la transición hacia el acceso abierto. Este es un ejemplo de la revista F1000 Research, de cómo transparenta sus costos de APC y cómo categoriza sus revistas. Ellos categorizan sus precios de acuerdo con el tipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, estamos lanzando una editorial, Books to Bits. En otro momento tendremos ocasión de platicar de ella. La vamos a presentar en el CREX, vamos a tener una presentación en el CREX el día 27 de mayo. Y después también la haremos pública, la subiremos a nuestros canales. Y ya les platicaremos del modelo que estamos confeccionando como editorial. Este es cómo estamos nosotros presentando en nuestro modelo de transparencia y de ajuste de tarifas. En este caso no es por el tipo de documento, en el caso de la editorial Books to Bits es por el tipo de país de donde provenga el autor. Y ahí tomamos con ciertas modificaciones una categorización de la ONU en países con ingresos altos, países con ingresos medios bajos y países con ingresos bajos tienen diferentes tarifas para publicar y se transparenta de qué forma se aplica, de qué forma se ejerce dentro del proceso editorial la cuota por publicar. Como decíamos, el plan S pretende implementar que todas las subvenciones que se están ya ejerciendo pasen por el plan S para 2021. Pasemos a la orientación técnica que da el plan S a las revistas. Eh, como se mencionó antes, el plan S requiere revistas de alta calidad. Y esto pasa, por supuesto, por un sistema sólido de revisión por pares. O sea, ese es el corazón de de la solidez de una publicación científica. Todo lo demás la apuntala, la fortalece, etcétera, pero ese es el asunto. Eh, También ese es el asunto de las revistas depredadoras. Ese es
Ese es el punto que haría una revista depredadora, que no haga revisión por pares. Todo lo demás, y hace poco leía una guía de cómo detectar una revista este, depredadora y me pareció muy deficiente la tal guía, porque decía cosas así como que tenga un título genérico, que es un título genérico, ¿no? Que la revista esté hecha en un país como del tercer mundo, ¿no? Como Angola o como, no sé, y pone dos países africanos, me parece terriblemente políticamente incorrecto, racista, no sé cómo decirlo. O sea, como si no se pudieran hacer buenas revistas en África. Y otra serie de criterios que no tenían que ver con esto, ¿no? Eh, en fin, solamente quiero acentuar eso, que la calidad de una revista descanse en su revisión por pares. Prácticas y políticas centrales descritas por el Comité de Ética de Publicaciones, COPE. Esto se puede consultar en la página COPE, pero también nosotros en todo esto podemos asesorar a las revistas para cumplir no solo con el plan S, sino como con diferentes criterios de calidad de distintos índices y bases de datos. Eh, Y los detalles deben estar disponibles abiertamente en los respectivos sitios, en particular el pago de las tarifas de publicación o el estado de exención, lo que decíamos, si se les va a permitir publicar con menor costo o incluso sin costo a ciertos autores. Y no debe influir de ninguna manera en el proceso de toma de decisiones editoriales, o sea, no debe influir el dinero, no porque un autor cubra una cuota es una garantía de que se le va a publicar. Se publica aquello que pase, en principio, los requisitos generales de la revista de pertinencia y en segunda, la revisión por pares. Eh, la revista debe tener una descripción detallada de sus políticas editoriales y de su proceso de toma de decisiones. En esto también existen buenas prácticas de cómo redactar este tipo de información que la revista debe tener, debe hacer público. Publicar anualmente al menos estadísticas básicas, número de envíos, revisiones recibidas, tasa de aprobación y rechazo y el tiempo promedio entre el envío y la publicación. Eh, la revista debe dejar a los autores o a sus instituciones los derechos, algo de lo que ya platicamos. Y por supuesto, publicar a los autores en acceso abierto inmediato bajo una licencia abierta. Acerca de las condiciones técnicas obligatorias, pide el uso de identificadores persistentes, como el DOI, para cada artículo, que se cuente con un servicio de un programa de archivo o preservación digital a largo plazo, como CLOCKS, que se tengan metadatos de nivel artículo de alta calidad para que esto sea transparente con el nombre del financiador, que tenga una licencia Creative Commons legible por máquina. Esto es importante porque a veces pues nada más se le pone el emblemita de Creative Commons o se menciona, pero en los metadatos del artículo, en los mínimos que lleva, por ejemplo, al publicar en OJS o en los exhaustivos que lleva en la marcación XML, se debe hacer legible por máquina la licencia, el tipo de licencia Creative Commons. Estas son condiciones técnicas recomendadas. Eh, Soporte para identificadores de autores, por ejemplo, ORCID, ¿no? Identificadores únicos. Registrar la política de autoarchivo en Sherpa Romeo. Esto tiene que ver con la retención de los derechos del autor, que se le permite al autor, si se le permite al autor publicar su trabajo como era antes de la revisión por pares, o si se le permite publicar
el trabajo, cómo quedó después de la revisión por pares, etcétera. Lo que el plan se recomienda es que se le permita al autor hacer uso de su artículo, incluso la versión final, como quedó después de la revisión por pares. Pero todo esto se registra en Sherpa Romeo, que es una enorme base de datos que da cuenta del tipo de políticas que tienen en las revistas que están ahí registradas. Disponibilidad para descargar el texto completo en un lenguaje legible por máquina, como es el JATS XML, y la deposición directa de publicaciones en un formato estándar como JATS XML, en repositorios de acceso abierto, como el caso de Cielo o de Redalic, y el cumplimiento con los metadatos de OpenAIRE, esto es el repositorio de acceso abierto europeo. La vinculación a datos, código y otros resultados de investigación que acompañen a las investigaciones extensas deben de estar disponibles en repositorios externos. Eh, y datos de libre acceso sobre citas según los estándares de la Iniciativa para Citas I4OC. Condiciones para revistas de acceso abierto y plataformas. Eh, Recomienda que esté registrada en el directorio de revistas de acceso abierto en DOA. En el caso de los repositorios en DOAR, no debe tener una revista de suscripción espejo, es decir, por un lado que sea de libre acceso o de acceso abierto, y por otro lado que se venda. Que los costos y precios sean transparentes, sin cargos ocultos, ¿no? Sin letras chiquitas, y exenciones de APC para autores de economías de bajos ingresos, un poco lo que platicábamos hace rato, que estamos aplicando también en el proyecto nuevo que vamos a lanzar de Books2Bits. Para aterrizar particularmente un poco en XML JATS, voy a tratar de irme rápido en esta parte por si existen algunas dudas, que es digamos, la parte fuerte de nuestra empresa, es la marcación XML JATS. Es un, vocal, es un conjunto de etiquetas para XML exclusivo para revistas científicas. Entonces, esto es el XML JATS. El XML es un formato para intercambio de información, para eso fue diseñado, y dependiendo del conjunto de etiquetas que se use, es específico para matemáticas o para las facturas, por ejemplo, ya que ahora llegan en XML, o para compartir artículos científicos, es el caso de JATS, que es un estándar basado en la NISO. Nos ayuda a que los artículos sean fácilmente recuperables, que sean localizables dentro de un mar de información de la web que crece día con día. Nos ayuda a la preservación digital, si bien no es per se un servicio de preservación digital como los que mencionábamos antes. Si Clocks o Logs o Pórtico les van a pedir que entreguen sus artículos en XML a la hora de prestar un servicio de preservación. Y tener el XML ya una forma de preservarlo. Más de una vez nos ha tocado restituir archivos a algunos clientes que han perdido sus artículos, por lo que sea, porque se cae el OJS, porque algo falló en la actualización. Y ahí está el XML y recuperamos perfectamente los artículos. También, como saben, pues cada vez es un requisito mayor para indexarse el XML en diferentes bases de datos. Esto de que el XML es el ADN del artículo científico, que es una frase que acuñamos, nos referimos a que a partir del XML podemos reconstruir diferentes formatos de lectura. Como les decía hace rato, o sea, perdieron sus PDFs, perdieron sus HTMLs, no importa, los volvemos a generar. Ni siquiera tienen que pasar por un diseñador. Entonces, hemos desarrollado y estamos mejorando constantemente programas para la generación de productos de lectura a partir de XML. Para nosotros es muy importante verlo así, porque justo en la presentación del CREX lanzaba yo una pregunta
que muchos editores se hacen. ¿Por qué tengo que marcar XML? Este es un proceso más que se suma a mi cadena de costos. Se suma a la cadena de costos si el proceso editorial es exactamente el mismo y le sumas XML. Pero si haces XML antes de la maquetación, con la versión final del artículo, tienes todas las ventajas de XML y a partir de ahí generar diversos productos de lectura. Entonces, incluso la revista se puede enriquecer ya no solo con PDF, sino con un HTML enriquecido, interactivo, con un EPUB, con un visor portable, en fin. Entonces, estos son el tipo de productos de lectura que se pueden generar a partir del XML y esta es unas capturas de pantalla de cómo se ven estos productos de lectura. Es una revista de la Pontificia Universidad Javeriana que tiene estos productos nuestros. Entonces, a partir de XML hacemos este tipo de lectores muy bonitos que nos permiten una lectura no lineal, navegar por aquí, por cada una de las secciones del artículo, ver las referencias, ver cómo citar, hacer búsquedas, hacer más grande o más pequeña la fuente para que sea cómoda la lectura, verlo en un dispositivo portátil como en este lado. Nos permite generar PDFs como que no le pide nada a un PDF maquetado. Este PDF está hecho automáticamente a partir de XML, igualmente este EPUB. Y bueno, yo hasta aquí, más bien quisiera abrir ahora un poco el diálogo. No sé si tengan alguna pregunta o comentarios acerca de los temas que hemos tocado en esta sesión. Una duda, Salvador. Sí, hola, 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 Dagoberto. sí, buenos días todavía. Sí, buenos días. ¿Lo del IA es algo que hacen ustedes nada más o yo no lo había visto? Sí, hacemos nosotros, lo desarrollamos nosotros y lo personalizamos. O sea, como viste ahí, tiene la cromática y los logos de la Javeriana. OJS tiene algo parecido, es un lector, tú le subes un XML y genera un lector. No tiene tantas ventajas, es como muy básico. Está basado en una tecnología que se llama Lens, que es de PLOS y se la comparten a OJS, pero así un desarrollo, digamos, como el nuestro, no conozco otro. Bueno, Elsevier tiene sus propios lectores, en fin, pero son, son, son cerrados. Sí, es un producto nuestro, Dan. Gracias. Y ustedes también tienen la manera de exportar a EPUB vaya, el producto original me imagino que es el XML. Exacto, Y exacto. de ahí hay la manera de sacar a EPUB, PDF, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Ahí es donde por eso les digo que ahí es donde el XML ya no se convierte en un gasto, sino en una inversión y en un cambio de procesos y de paradigmas. Porque Eh, olvídate de mandar maquetar ya todo sale del XML. Y como les decía, incluso puedes perder esos archivos y se vuelven a generar. Es las grandes Excelente. ventajas. Eso es bien importante porque muchos editores dicen, pues sí, ok, ya otra vez nos están pidiendo más cosas, Regalí y Cielo, y ahora nos va a costar más tiempo, o dinero, o otro becario para que se capacite y marque, o pagarle a una empresa para que lo haga, y nada más es más lata. Si se ve así nada más como un requisito obligatorio que hay que cumplir, sí, pero si se le sacan todas estas ventajas, se convierte en una buena inversión para las revistas. En el caso de Javeriana, son como 17 revistas a las que les hacemos este tipo de tecnología para lectura. Excelente, gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias y estén atentos a otros temas que estaremos tocando. Muy pronto abrimos la oficina en Europa también con el doctor Guillermo Banzato, la maestra Cecilia Rosenblum. Entonces también haremos conexiones desde Europa, haremos algunos webinars conjuntos con temas que tienen que ver con esto del quehacer editorial científico y también con toda confianza pueden escribirme, consultar cualquier cosa. No cobramos todas las consultas.
somos bastante generosos en ese aspecto y nos gusta tener una comunicación directa con los editores. Muchas gracias por su atención. Sí, 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 justo les decía que la vamos a subir al canal de YouTube y mi correo es asesoría editorial HD, se lo escribo aquí, @gmail.com. Asesoría editorial HD. Entonces, les agradezco mucho su presencia, les envío un fuerte abrazo a la distancia y ojalá que nos veamos pronto. Hasta luego.